Declaraciones que se dan en este escenario de continua represión policial a las jornadas de protesta contra el paquetazo económico del presidente Lenín Moreno. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal Cristian Salas, quien se encuentra en los exteriores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el centro de la capital, Quito. Cristian, bienvenido a nuestra emisión. Bueno, a lo que todo indica, según todas las últimas declaraciones de las autoridades ecuatorianas, se mantendrá la represión, incluso porque el presidente Lenín Moreno se refiere al pueblo que que protesta en la calle como delincuentes. Tú que estás ahí en las calles de Quito, Cristian, ¿qué se nota, qué se siente, qué se puede esperar para esa tarde de protestas sociales en el país? Habló, situación en calle. Habló. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. Establecemos contacto nuevamente con ustedes en este segundo día de protestas luego de anunciadas las medidas económicas por parte del presidente Lenín Moreno. Varias cosas han ocurrido desde el día de ayer, donde podríamos decir que gran cantidad de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de Carondelet. Hoy, en horas de la mañana, una cierta calma la que se vivió especialmente en la capital ecuatoriana, pero no es la realidad en las carreteras y vías a nivel nacional, en donde ya hubo desde muy tempranas horas gran movimiento, especialmente de comunidades indígenas que ya vienen desplazándose por toda la carretera en dirección a la capital ecuatoriana, según han anunciado a través de las redes sociales, y también varias cierres de vías que se han dado a nivel nacional, como ya lo decíamos. Ya vamos a detallar más adelante cuáles serían estas y en qué provincias ha ocurrido. En este momento quisiera comentarles que nos encontramos en la avenida 10 de agosto, una de las principales avenidas de la capital ecuatoriana, una de las avenidas más concurridas que da directamente a mis espaldas, siguiendo por este trayecto hacia el Palacio de Carondelet. Como ustedes pueden ver, ya existen manifestantes que poco a poco han estado llegando desde el mediodía aproximadamente de hoy. Incluso la fuerza pública, la policía, ya estuvo acá presente también con la presencia de fuerza policial para retirar ahí denuncias de agresión también por parte de la policía, por parte de la ciudadanía. Hoy en la mañana, la ministra del Interior, María Paula Romo, ya informaba que existen 350 personas detenidas a nivel nacional. Muchas de ellas también han denunciado violencia y agresión. Incluso la Defensoría del Pueblo acaba de emitir un comunicado en donde básicamente lo que indica es que ante los hechos denunciados por parte de familiares de manifestantes, así como aquellos expuestos a través de las redes sociales, se evidencia un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y la Defensoría del Pueblo exige el respeto del debido derecho a la protesta social. Este es un comunicado que se emitió hace pocos minutos. De igual manera, la Defensoría del Pueblo también ha exhortado a las instancias públicas, específicamente a la Fiscalía del Ecuador y a la Corte Constitucional, para que se pronuncien de acuerdo a sus competencias ante la situación crítica que atraviesa el país. Estos son dos comunicados importantes de parte de la Defensoría respecto a los últimos hechos que se han venido generando en las últimas horas. Volviendo al tema de las vías y lo que ocurre a nivel nacional en otras ciudades y en otros sitios del Ecuador, podemos mencionar que de acuerdo a la información oficial del sistema de monitoreo de seguridad ECU 911, son varias las provincias las que ellos reportan con vías cerradas y otras que también están parcialmente habilitadas, básicamente provincia de Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, en la costa ecuatoriana, Esmeraldas, Imbabura, la serranía central, en Loja, al sur del país, y también la Amazonía, Morona, Santiago, Pastaza y Santo Domingo de los Áchilas, también en la costa ecuatoriana como Manabí. Estas son, de acuerdo a los reportes oficiales del ECU 911, los sitios donde existirían problemas en las vías y problemas para poder desplazarse. Esta es la situación, este es el ambiente que se vive a esta hora, especialmente aquí en la capital ecuatoriana. Vemos que sigue concentrándose las personas que están llegando, varias personas de distintos puntos aquí están manifestándose. No sé si pudiese uno de los ciudadanos aquí manifestarse. Bueno, es una de las personas que están aquí. Ustedes nuevamente se están concentrando hoy. ¿Cuál es la postura que ustedes mantienen?
Su nombre, por favor. ¿Cómo estás? Soy Marcelo Negrete, soy comunicador, igual comunicador social, soy periodista, y conjuntamente, digamos, las organizaciones sociales, el sector organizado, salió el día de ayer y el día de hoy también. Tras todas las medidas que ha tomado el gobierno antipopular, se ha quitado como todos los derechos que tienen los ciudadanos, digamos, para que la fuerza pública tenga las garantías de poder reprimir. Justamente nos acaban de llegar a nosotros también un comunicado de que una persona ha fallecido por impacto de bala en la provincia de Imbabura, un chico de 16 años. Justamente las organizaciones indígenas del país están mandando sus reportes de cuáles han sido como las personas que han sido afectadas por estas medidas que el gobierno ha tomado. ¿Cuál es la exigencia que está planteando la gente? Que se caigan las medidas que han sido tomadas, digamos, en un compadrazgo ahí con el FMI, que se quiten esas medidas para que la gente pueda, digamos, de alguna manera poder movilizarse a sus trabajos, que los estudiantes puedan ir a sus lugares de estudio. Digamos, hay toda una campaña también que hemos visto mediáticamente de los medios de comunicación, tantos públicos como privados, que ponen, digamos, a esta protesta como una acción de gente incivilizada, de gente violenta, que no tiene derechos, digamos, a manifestarse. Estamos de aquí desde la mañana, justamente la gente que estaba concentrada aquí lo ha hecho de forma pacífica y lastimosamente la policía, como ustedes pueden observar, ha venido con rifles, con armas de paintball, con armas de gases para poder reprimir. Entonces nosotros como estudiantes, digamos como pueblo, y también exigimos al gobierno que escuche las medidas que exige el pueblo, y una de las medidas es que baje o que baje las medidas económicas que las planteó hace días atrás. Eso es lo que nosotros podemos decir, que es las medidas que todo el mundo estamos peleando. Muchas gracias. Bueno, esa es la opinión de uno de los ciudadanos que se ha dado cita acá en este centro, en uno de los puntos de la capital ecuatoriana, donde ya empieza a generar protesta por parte de la ciudadanía, como él ha mencionado, dirigido específicamente a la decisión de las medidas económicas adoptadas por el gobierno, y como también ha manifestado, de manera pacífica. Nosotros estuvimos hoy en la mañana y efectivamente en este mismo lugar, cuando llegó la policía, vimos que al menos acá, en este sitio, la ciudadanía reaccionó de una manera pacífica, haciendo y ejerciendo su derecho a la protesta. Nosotros vamos a seguir recorriendo varios puntos para contarles a ustedes qué es lo que pasa minuto a minuto con esta segunda jornada, con este segundo día de jornada de protestas acá en el Ecuador. Por el momento, esta es la información. Regresamos con ustedes. Así es, Cristian, muchísimas gracias por su informe. Y bueno, todo este escenario, segundo día de protestas de jornada nacional de paro en contra del paquetazo económico del presidente Lenín Moreno, quien decretó también un estado de excepción en el país. Pero ¿de qué se trata el estado de excepción en Ecuador? Bueno, es una medida que puede ser accionada por el gobierno para restringir o suspender temporalmente derechos fundamentales con el propósito de controlar una situación extraordinaria. Veamos más. De acuerdo a la ley ecuatoriana, el estado de excepción puede extenderse por 60 días por motivos de agresión, conflicto internacional o interno, calamidad pública o desastre natural. El mecanismo también permite al presidente suspender el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de información y la libertad de asociación y reunión. A través del estado de excepción, el jefe de Estado podrá efectuar desvíos de fondos públicos, decretar la recaudación anticipada de impuestos y establecer la sede del gobierno nacional a cualquier parte del país. El gobierno también podrá aplicar la censura previa a la información publicada por medios de comunicación. Y el jefe de Estado además tendrá derecho a disponer sobre el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente aún decidirá sobre la habilitación o cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Y todo eso, pero recordemos, es importante resaltar que el Parlamento tiene la potestad de revocar el estado de excepción en caso de que las circunstancias lo justifiquen. El juicio no podrá iniciarse a menos que regrese el expresidente al país voluntariamente o sea capturado por la policía. Así es la ley ecuatoriana. La juez responsable del caso ratificó el pedido a las autoridades policiales locales para que se notifique a la Interpol y se concrete su captura. Es por ello que establecemos comunicación con Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Buenas tardes allá en Bruselas, expresidente. Usted ha expresado ser víctima de persecución política anteriormente. Si la Interpol accede a la demanda, ¿usted se entregará? Alan, muchas gracias por esta oportunidad. Permítame precisar algunas cosas, porque por esas imprecisiones puede ser de buena fe, pueden ser engaños.
que posicionó esta gente, se arman muñecos inexistentes. Por ejemplo, ahí veía exdiputado Fernando Valda. Valda nunca ha sido diputado. Ustedes lo presentan como exdiputado, asambleísta, para decir que era un gran opositor. Era un prófugo de la justicia, tiene cerca de 22 juicios de alimentos, de estafa. Se dedicaba a actividades ilícitas en Colombia. El supuesto secuestro fue el 13 de agosto del 2012 y lo deportó a Colombia el 10 de octubre. ¿Para qué se va a secuestrar a alguien que va a ser deportado? Porque usted sabe que un proceso de deportación es que empieza el día anterior. Entonces ahí veo una serie de falacias, por ejemplo, que me está buscando la Interpol. La Interpol ha rechazado esto por ser eminentemente político, con lo cual se le derrumba absolutamente todo. Que un tribunal me llamó a juicio, me ha llamado una jueza, que al principio mostró una parcialidad impresionante. Yo nunca esperé nada de esa jueza ni del fiscal, que fue puesto ahí en forma ilegal. Ustedes como prensa pregunten, pidan el certificado constitucional de nombramiento del fiscal. No existe. Fue puesto a dedo después que salió el fiscal titular. De acuerdo a la Constitución tiene que reemplazar al subrogante. No les gustó el subrogante, lo sacaron a los 2 días y nombraron sin ley a este señor solo para que me persiga. Y también deben conocer que este es el 12º, 13º proceso penal, criminal que tengo desde octubre, que el presidente Moreno dijo que no perdía la esperanza de verme preso. Entonces, esto es una clara persecución política. Y pronto va a cambiar, esto no tiene ninguna probabilidad de éxito a nivel internacional, y cuando cambien las condiciones políticas de Ecuador, que pronto van a cambiar porque ese gobierno se está derrumbando con el castillo de naipes, cambiará esta situación porque no es jurídico, es político. ¿Volverá a Ecuador, expresidente, o cuál es su futuro inmediato? Seguir mi vida cotidiana. Yo salí del país sin ningún problema en julio del 2017 y luego de meses, para residir en Bélgica, de donde es mi esposa, donde están mis hijos, lo había anunciado al país hace 3 o 4 años, por eso no me presenté de nuevo a la candidatura presidencial. Hubiera ganado fácilmente la presidencia en una sola vuelta, lo decían todas las encuestas, porque quería venir a residir a Bélgica. No puede ser que por cada montaje que se haga, yo tenga que romper mi vida familiar, mi tranquilidad, dejar a mis hijos para responder no ante la justicia, ante la injusticia, ante las payasadas, ante la cantinflada, ante el lawfare, ante la judicialización de la política, ante el golpe de Estado que ocurre en Ecuador, y el mundo mira a otro lado. Ecuador en estos momentos es un país sin corte constitucional, con un consejo de judicatura nombrado a dedo repleto de enemigos políticos, un fiscal encargado, eso no existe en la ley, designado a dedo para perseguirlo, un contralor sin nombramiento, que es instrumento de persecución política. Entonces aquí no es que, como dice este abogadillo que quiere figurar, que tiene que venir a dar la cara, ¿no?, a la justicia. No vamos a prestar estas payasadas, y anote, es solo cuestión de tiempo. Cambia la situación política, se le derrumba todo esto. Los ecuatorianos esperarían que responda ante estas acusaciones en el país. ¿No piensa hacerlo? Usted está tomando el nombre de los ecuatorianos y no creo que es correcto, Alan, porque creo, ahí lo dicen las encuestas, la inmensa mayoría, amigos y enemigos, saben que esto es una persecución política. Vea las declaraciones incluso de juristas de oposición, acérrimos adversarios políticos, diciendo que esto es una verdadera cantinflada. Entonces, hoy regreso, me meten preso, 3, 4 meses demuestro mi inocencia, porque ya no hay que demostrar culpabilidad sin inocencia. Luego viene otro juicio, tengo que regresar, 3, 4 meses. No vamos a prestar esta payasada. Vamos a hacer las acciones internacionales que sean del caso, porque no podrán con la justicia internacional, y esperar, porque todo es cuestión de tiempo. Está tomada la justicia, todas las funciones del Estado, con un apoyo de cierta prensa, pero es cuestión de tiempo, se están derrumbando. ¿Cuál es su futuro político? ¿Sigue pensando volver a presentarse a la presidencia? ¿O cómo ve su futuro? Yo no sé dónde sacan esas cosas, sigue pensando. Yo nunca he pensado. Yo quería retirarme parcialmente, temporalmente o definitivamente de la política. Lo dije. Por cuestiones personales venía a vivir, pero algunos años. Yo viví con mi esposa belga 25 años en Ecuador, con un pequeño paréntesis de 4 años cuando hacía mis estudios en Estados Unidos. Creo que es de justicia, ¿no? Yo soy una persona decente y muy de familia, vivir algunos años en Bélgica. Además, mis 2 hijas están estudiando en Francia. Entonces yo dije que me iba a retirar los próximos años, pero bastantes años, de la política, y probablemente de forma definitiva. He tenido que involucrarme nuevamente para defender a mi gobierno, defender a mis compañeros, porque hay una cacería de brujas, hay una persecución impresionante junto con la destrucción del Estado de Derecho. Y Alan, yo le pido a Colombia, a Latinoamérica, esto no es cuestión de opinión. Soliciten el nombramiento del fiscal. Se tiene que posesionar ante la Asamblea. No lo has hecho. Soliciten el nombramiento del Contralor. Soliciten el nombramiento constitucional del Consejo de Judicatura. Todo es inconstitucional
para armar esta persecución. Y por eso, cuando cambie la situación política, se le derrumbará todo, ¿no? Finalmente, ¿cuál será su mensaje para Lenín Moreno, expresidente? No pierdo el tiempo dándole mensaje a quien no lo merece. Su gobierno pronto pasará al basurero de la historia y su traición a los libros de historia como la traición más grande de la historia ecuatoriana y probablemente de la historia latinoamericana. Ya es algo enfermizo, ya es algo patológico. Revise, en abril se reunió en secreto en Guayaquil con Balda y su abogado para planificar todo esto. Ya en noviembre Balda, que es un delincuente, y si había 1000 opositores del 1001, pero el presidente supuestamente llamó a un policía a ordenar un secuestro. Eso es inverosímil, por el amor de Dios. Tan inverosímil que la Fiscalía colombiana lo rechazó. Usted sí sabe que hay una demanda por estos mismos hechos contra mí. Inadmitió la demanda por falta de fundamento en la Fiscalía colombiana. Es decir, entre otra irregularidad más de este caso, es que estaba a la jurisdicción de Colombia. Si habían nuevos datos, nuevos indicios, nuevas pruebas, tenía que reabrirse el caso en Colombia. Y lo retomaron acá porque saben que en Colombia pues, no va a poder manejar la justicia. Yo no tengo nada que decirle a ese señor, lo dirá la historia, lo dirá muy pronto el pueblo ecuatoriano. Le agradecemos esta comunicación y sus palabras, Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Muchas gracias nuevamente. Vámonos. Luego de intensas jornadas de protesta, diversos sectores y movimientos sociales de Ecuador han convocado a un paro nacional contra el paquete de medidas y reformas económicas anunciadas la víspera por el presidente Lenín Moreno. Tenemos detalles, qué es lo que sucede a esta hora en Quito, en el país, cuál es ese panorama. Ahí está nuestro corresponsal Cristian Salas desde el lugar de la noticia. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece el país? ¿Qué tal, compañeros? Gracias por el contacto. Nos encontramos ya en uno de los puntos donde se han concentrado gran cantidad de estudiantes y docentes, principalmente de la Universidad Central del Ecuador. Nos encontramos precisamente a pocos metros de distancia de la sede universitaria, dado que los estudiantes y profesores se están movilizando en dirección al Palacio de Carondelet en rechazo a las medidas económicas. Este es uno de los puntos de protesta, sin embargo, en varios lugares de la capital ecuatoriana, y no solamente de la capital ecuatoriana, sino también en otras ciudades. De acuerdo a los últimos reportes, Guayaquil, Cuenca, Ambato son las ciudades donde ya se han registrado varios focos de protesta. Pero para conversar un poco sobre la postura que mantienen tanto los estudiantes como los docentes universitarios, específicamente de la Universidad Central del Ecuador, me acompaña Wilson Ortega, quien es representante de los servidores públicos del Consejo Universitario. Gracias, señor Ortega, por acompañarnos. Bueno, ¿cuál es la postura que ustedes mantienen en este día de protesta frente al anuncio de las medidas económicas? Bueno, una aclaración. Soy el representante de los servidores universitarios ante el Consejo Universitario de la Universidad Central. Los servidores universitarios estamos sumados a estas jornadas de lucha, una posición totalmente contraria a las políticas neoliberales de este gobierno que golpean el bolsillo del pueblo ecuatoriano, golpean al trabajador, golpean al servidor universitario. De aquí en adelante nos sumaremos a las jornadas de lucha que estarán comandadas por todas las organizaciones sociales a nivel de país. Vamos a rechazar, vamos a mantenernos, y la única solución, señor presidente, es echar abajo estas medidas impuestas por el Fondo Monetario, medidas antipopulares, medidas que encarecen la vida del pueblo ecuatoriano y, por supuesto, que denigran al trabajador ecuatoriano. En estos momentos acaba de llegar el pueblo indígena. Gracias pueblo indígena. Vamos a rescatar a la patria. Basta de este gobierno. Brevemente, señor Ortega, el anuncio que ha hecho el presidente Lenín Moreno respecto a estas reformas laborales, ¿cuál es la postura de ustedes como funcionarios y trabajadores del sector? Bueno, las medidas todo apuntan a una crisis social. El retiro de los subsidios de los combustibles apunta a una elevación masiva de los precios, retiran derechos
que están consagrados dentro de la Constitución y que significa regresión de derechos para el señor ministro, para el señor presidente, deben entender eso. Están violando la Constitución y por supuesto los trabajadores vamos a mantenernos firmes para recuperar esos derechos que se nos quiere quitar por ahora. Bueno, señor Ortega, le agradecemos mucho por su postura. Como él bien decía, se unen a los estudiantes universitarios y podemos ver por acá, bueno, les decíamos que estamos a pocos metros de la Universidad Central, sin embargo, hacia acá, hacia el otro costado, vemos que ya los estudiantes y los profesores se están desplazando, como ya decíamos, en dirección al Palacio de Gobierno. Ellos, como mencionaba el señor Ortega, manifiestan el rechazo contundente no solamente al subsidio al retiro del subsidio de los combustibles, sino también a las reformas laborales que plantea el gobierno realizar. Es del 123% de aumento que se da tanto a la gasolina regular, que es conocida como gasolina extra, y al diésel. Este es el porcentaje de aumento para los combustibles. Nosotros vamos a seguir recorriendo varios puntos de la capital ecuatoriana para conocer cuál es el ambiente que se vive en esta jornada, que varias organizaciones políticas y sociales han dicho que será de manera progresiva y permanente hasta que el gobierno dé un paso atrás a las mencionadas medidas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de la jornada. Por el momento, esta es la información, compañeros. Regresamos a ustedes. Cristian, eso lo que nos dices es muy importante para estarnos actualizando, pero antes de despedirte, quiero preguntarte si ya se tiene un panorama en general de la situación del resto del país, no solamente de Quito, la capital, bien nos lo ha detallado. El resto del país, ¿qué ha pasado? Bueno, conocemos también que, como ya mencionábamos, en algunas ciudades, especialmente las principales ciudades del país, Guayaquil, Cuenca, Ambato, la Amazonía ecuatoriana, incluso ya hay cierre de vías, hay protestas. Esto es lo que se conoce según los reportes de otros colegas, de otras agencias y de las propias organizaciones sociales que están informando sobre la situación que se vive actualmente. A nivel nacional, recordemos que la convocatoria por parte de las organizaciones sociales fue dada como medida de hecho esta protesta permanente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Parlamento Laboral, el Frente Unitario de Trabajadores, todos han hecho una declaración de que van a mantener medidas a nivel nacional, y esto es lo que se espera en el transcurso de estos días, e incluso lo que se espera o lo que se pretende, según el anuncio de las propias organizaciones, es que estas vayan incrementándose no solamente en la capital ecuatoriana, sino en todo el país. Esta es la información que tenemos. Muy bien, te despido, gracias. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, quinta parte. Si usted me da 3 minutos, yo se lo explico. Sí, claro. Para entender cómo funciona la Troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario, y supongamos que la construcción de este edificio cuesta $100.000. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta $100.000 y que solo tienen $50.000. Entonces les pide prestado los otros $50.000. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice, vamos a arreglar esto entre nosotros, pero primero nos metemos $25.000 en el bolsillo cada uno. Después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará $150.000. En el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica, ya que no entienden sobre economía, y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio, así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente. Después va el director de la compañía constructora junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan $50.000 más, y el banco les dice, no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante, ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la Troika, y la Troika no les rechaza nada. Por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición, vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones. Y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora y les dicen, aquí
Aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce, pero desde hoy, ahí mismo, ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios. La segunda condición, vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo, una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes, pero ahora ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs. ¿Y qué pasa después? Les explican la tercera condición. Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las tres condiciones. Lo siguiente que hace la Troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas tres cosas, para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces, ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera, espacio a un banco extranjero y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo. Y el banco del pueblo en 3 meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde, como es obvio, el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende, digamos, pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros, por supuesto, dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia, esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense. Y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna. Y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto, dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua. Del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita. Y de repente ven que el pozo está cerrado. Pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la Troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. El último país latinoamericano en caer en las garras del FMI después de Argentina fue Ecuador. Un mes después que una misión del FMI estuviera en el país donde revisó la situación económica, el Ejecutivo ecuatoriano anunció varias medidas que incluyeron el aumento de la gasolina, recortes de recursos para la educación, salud y cultura, entre otras áreas. Posteriormente, Ecuador tomó un millonario crédito, y lo peor de todo es que, según fuentes fidedignas, Assange fue entregado a cambio de la aprobación de dicho millonario crédito del FMI. Vaya políticos tan sucios, vendidos, traidores e ineptos que tiene este país. Y lo peor de todo es que la prensa calla absolutamente todo. La brillante metáfora que nuestro experto al inicio de este video te contaba tiene sentido si lo relacionas con algunos hechos reales como los que te acabo de contar. Basta con fijarse en los cambios que hubo en Ecuador y Argentina para darse cuenta que todo lo que estás escuchando ahora mismo no es ningún cuento chino. Nos encontramos en la avenida 10 de agosto, donde hay una marcha de indígenas. Abren sus negocios luego de saqueos presentados. La ciudadanía pide más seguridad por parte de Fuerzas Armadas. Los indígenas que llegaron a Quito se encuentran concentrados en el Parque El Arbolito.
presenta con Valery Villalba y María Gracia Costa. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Bienes públicos y privados fueron atacados por manifestantes que llegaron hasta el centro de Quito. Una protesta que se salió de control. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Valery, amigos, buenas tardes. Ni la policía se salvó de que la delincuencia los desarme. Vamos a esta hora hasta el centro de Quito con nuestro compañero Fausto Yepes, que está en una de las zonas más afectadas. Hola Fausto, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. De momento no hay una evaluación siquiera aproximada de los daños provocados en varios puntos de la ciudad que fueron el foco de las manifestaciones de este lunes. Sin embargo, sí podemos contar que uno de los sectores más afectados es la unidad de vigilancia de la Policía Nacional de la calle 24 de Mayo en el centro de Quito. Nosotros hicimos un recorrido también en otros puntos que fueron atacados de alguna forma por manifestantes durante las protestas de este lunes por la noche. Tenemos preparado un video al respecto. Veamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fue una mañana distinta para los policías que esperan un nuevo día de protestas en las calles y no faltará el riesgo que supone la violencia. Y es que dejó de ser una protesta y el reclamo tampoco sintonizó con un supuesto rechazo a las medidas económicas. La delincuencia se tomó algunas calles de Quito y apuntó a la propiedad pública y privada, atacando a quien pase por su lado y desvalijando vehículos a plena luz del día. Otros aprovecharon la noche para el caos y dejando de lado una supuesta manifestación antigobierno, encontraron el momento para el ataque. Y así quedó la unidad de vigilancia de la policía en la calle 24 de Mayo, en el centro de Quito. Prendieron fuego a una motocicleta, destrozaron todo el mobiliario y se robaron lo que pudieron. Estaban hasta aquí, los venezolanos estaban todos tapados y daba miedo. Nosotros subimos por aquí. Los propios moradores de este barrio no dejan de tomar fotografías y pasar por aquí casi sin palabras. No se había visto antes algo así en una supuesta movilización social. Y las calles lucen igual, basura por todos lados, llantas quemadas, piedras y señales de tránsito arrancadas de raíz. Es el resultado del descontrol de una protesta que se va de las manos. En la misma calle, otro punto de vigilancia policial, abandonado, sin mobiliario y ahora sin baños ni lavabos, puertas de madera y vidrios rotos. Y la gente sin aún poder creer que por aquí hayan pasado manifestantes. Esto no es una protesta, dice doña Rosa. Como que las cosas tuvieran la culpa, las cosas no tienen la culpa. Y había otras veces, ha habido así como marchas, pero nunca me he hecho eso ya no es de gente racional. Basta con recorrer unas pocas cuadras en el camino de la marcha supuestamente pacífica para evidenciar que hay una protesta paralela, la de los protagonistas del caos. Y bien, aun cuando de momento no han terminado las manifestaciones, se trabaja por un lado en la evaluación de los daños de varios puntos que han sido afectados producto de las manifestaciones y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y por otro lado también la rehabilitación de los lugares de atención principalmente al público, uno de ellos seguramente la unidad de vigilancia de la Policía Nacional. Estaremos informándoles de lo que ocurra ya con las evaluaciones y también resultados que den oficialmente las autoridades en las siguientes emisiones. Amigos, hasta entonces, buenas tardes. Igualmente para ti, Fausto, ese era el informe de Fausto Yepes desde el centro histórico de la capital. Y hablando justamente de la capital y de lo que ocurrió la noche de ayer, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, denunció ante la Fiscalía los ataques a la sede de esa institución. Además, solicitó que se realicen las investigaciones para dar con los responsables de esos actos vandálicos. Así amaneció este martes la Contraloría General del Estado, ubicada en las calles Juan Montalvo y 6 de diciembre en el centro norte de Quito. Su fachada y ventanas están destruidas. Esto luego de que un grupo de manifestantes intenten ingresar al lugar con un solo objetivo. Así lo describe el Contralor Pablo Celi. Sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. El hecho ocurrió pasada las 10 de la noche y quedó registrado en cámaras de celulares de varios ciudadanos. Tras lo ocurrido, Celi realizó la denuncia en la Fiscalía General del Estado y pidió se inicien las investigaciones para dar con los responsables de estos actos vandálicos. Son, más vale,
elementos profesionales, expertos en la caotización, la subversión del orden público y la intimidación social. Acciones como esta ponen en evidencia que en el país está en marcha un proceso conspirativo que busca atentar y destruir el ordenamiento democrático. Además, la ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció mediante Twitter. Primera vez en nuestra historia que una marcha va a la Contraloría General del Estado. Aunque lograron hacer algunos destrozos, la policía resguarda en este momento el edificio y lo que se encuentra dentro. El Contralor, en sus declaraciones, además deslindó la responsabilidad de estos actos a movimientos indígenas u organizaciones sociales. Fernanda Ceballos, 24 horas. Desde la terminal terrestre de Guayaquil no hay forma de llegar hacia Manabí o a la sierra. Al menos 10 tramos de vías de la costa aún continúan cerradas, varias de ellas con presencia militar. Algunas vías que fueron cerradas este lunes amanecían así, ya sin manifestantes o bloqueos en la calle, pero sin la presencia también de vehículos pesados y con pocos livianos. Sin embargo, en otros tramos de la costa, al menos 10 accesos continuaban cerrados, como las vías Guayaquil-Naranjal, Naranjal-Puerto Inca, Naranjal-Balao, Naranjal-Molleturo-Cuenca, Naranjito-Bucay, Bucay-Payatanga-Riobamba, Palestina-Colimes, Santa Elena-Puerto López, Santa Elena-San Pedro y Santa Elena-San Pablo. Y lo que ocurre en las carreteras se refleja en el panorama de la terminal terrestre de Guayaquil. De las 92 cooperativas que existen, solo 10 están vendiendo boletos. Desde aquí no hay forma de llegar hasta Manabí o a la sierra. Dicen que no, hasta segunda orden, que no saben, no hay. ¿Cuánto tiempo usted lleva ya aquí? Yo estoy 3 días. La opción que se le ha presentado es pagar lo que le piden transportistas informales para llevarlo. Están cobrando $20 para Mato. ¿Cuánto cuesta usualmente? Normalmente cuesta 7. Estos extranjeros, por ejemplo, llevan 3 días varados en la terminal. Bajamos hasta Santo Domingo, de Santo Domingo nos devolvieron para acá. En esta cooperativa que va a Esmeraldas tienen abierta la ventanilla, pero no venden boletos. Antes del miércoles salían 16 buses diarios hacia esa zona. Esta información va cambiando a lo largo del día de acuerdo a lo que va pasando. De pronto hay cooperativas que tal vez, esperemos no sea así. Si ocurre algo más, tal vez tenga que cerrar por el cierre de vías también. Las cooperativas que están brindando servicio desde la terminal terrestre de Guayaquil son las que salen a la vía Daule, a Babahoyo y Santa Elena. Pues las vías habilitadas son la Guayaquil Pedro Carbo, Guayaquil San Borondón, Guayaquil Yaguachi Milagro, Guayaquil Durán, Guayaquil El Empalme, Guayaquil Juján Babahoyo, Milagro Naranjito, Guayaquil Progreso Salinas y Guayaquil Progreso Playas. Dayana Monroy, 24 horas. Y cientos de indígenas se congregan en el Parque El Arbolito de Quito, donde permanecerán hasta tomar una decisión. Al mediodía, los dirigentes de la CONAIE instalaron una asamblea popular para ejecutar acciones. Las calles en los alrededores del Parque El Arbolito en el centro norte de Quito están cerradas. Los miembros de las comunidades indígenas que llegaron desde la noche de lunes tomaron el control de la zona. Solo las camionetas, camiones y buses que los movilizaron ingresaron y permanecen estacionados en el sitio, mientras que los vehículos particulares no pueden entrar, a menos de que lleven comida, agua o cobijas. La prensa tampoco puede ingresar y cualquier ciudadano que saque su celular para grabar o tomar una foto es advertido que se le retirará. Aún no tienen definido qué medida tomarán. Por momentos se reúnen, conversan y planean, pero todavía no hay una decisión. Dicen que están a la espera de que lleguen más miembros de sus comunidades. Y ya para el mediodía, los dirigentes de la CONAIE que se encuentran al interior de la Casa de la Cultura instalaron una asamblea popular de pueblos y nacionalidades para allí decidir y desenmarcarse de los actos vandálicos. Va a haber un control absoluto por cada comuna, por cada organización. Cualquier infiltrado que se identifique serán sometidos a justicia indígena. Por ahora en el lugar no existe presencia policial ni militar. Únicamente se observó sobrevolar al helicóptero del Cuerpo de Bomberos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A esta hora continúa sesionando en Guayaquil el presidente Lenín Moreno con los ministros y los representantes de todas las funciones del Estado. Joana Ramos está en el gobierno zonal para contarnos los detalles. Hola Joana, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, compañeras? Buenas tardes. Nos encontramos en el tercer piso del gobierno del litoral, aquí en el norte de Guayaquil, donde se espera que en los próximos minutos los representantes de las diferentes funciones del Estado den declaraciones a la prensa. Ellos se reunieron desde muy temprano con el presidente Lenín Moreno aquí en el gobierno zonal. Durante esa reunión, el primer mandatario dio unas breves declaraciones. Básicamente, las medidas se mantienen y el diálogo con los diferentes sectores está abierto. Moreno habló también de los responsables de caotizar el país. Escuchemos. Los que han esquilmado los recursos del pueblo, para ellos no hay diálogo. Hay diálogo para los hermanos indígenas que realmente sienten acuciosamente necesidades, y en eso estamos completamente de acuerdo. Hay un dinero que se va a dejar de gastar, que es el que genera la eliminación del subsidio a la gasolina. Perfecto. Pues bien, ese recurso va a estar destinado, y lo hemos conversado ya con algunas dirigentes indígenas y dirigentes sociales, va a estar destinado a los más pobres. Definitivamente los correístas están detrás de los desmanes, están detrás de esos crímenes que se han cometido, de los robos, y por supuesto, dinero y lo tienen mucho. ¿Por qué creen que asaltan la Contraloría? ¿Por qué creen que cercan a la Fiscalía? Porque allí están las pruebas. A su llegada pudimos también abordar a algunos de los ministros quienes nos informaron, por ejemplo, la ministra de Inclusión Económica y Social, que a partir del próximo jueves se iniciará con el pago de $15 a los beneficiarios de los diferentes bonos. También las pérdidas millonarias que representan en los días de paralización, y que básicamente también se seguirá sesionando aquí en Guayaquil. Escuchemos lo que nos dijeron los ministros. 340.000 beneficiarios del registro social que se encuentran identificados y que requerimos también proteger para que no se empobrezcan por estas medidas, y para ellos el señor presidente ha destinado $15 también. Estamos ya difundiendo en todo el país y vamos a iniciar posiblemente ya el proceso de pago este día jueves ya. Mire, las pérdidas en Ecuador son cuantiosas, son más de $100 millones que tiene el país en este momento, el país productivo. Se han parado exportaciones, pero vamos a dar solución. No dejaremos desabastecido el Ecuador, vamos a tomar las mejores decisiones del gobierno nacional. El presidente ha tomado conciencia muy claro: no queremos derramamiento de sangre, no queremos víctimas, no queremos vandalismo innecesario. Si el sector indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga de forma pacífica. El momento en que haya las condiciones necesarias para que no exista ni un solo derramamiento de sangre, el presidente volverá a la ciudad de Quito. Compañeros, manos vacías, las manos vacías, porque el pueblo indígena no vino a robar, el pueblo indígena vino a declamar sus derechos. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Sí se pudo! 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 ¡Sí! Se nos informó que también a las 16 horas, 19 horas y 21 horas habrá un pronunciamiento del gobierno. Nosotros permaneceremos aquí en el gobierno zonal para llevarles toda la información de lo que ocurre este día aquí. Presidentes de las funciones, que lo vuelvo a recalcar, ahora funcionan, ahora cumplen con su tarea de manera autónoma e independiente, y todos en conjunto han decidido respaldar no al presidente, a la democracia, al orden constituido, a la Constitución. El grupo ha designado al señor Contralor, Pablo Celi, para que él sea quien dé lectura a las resoluciones a las cuales se llegaron. Gracias, señor presidente. Los titulares de las funciones del Estado, reunidos en Guayaquil, ante la situación de tensión que vive el país, manifestamos: es necesario diferenciar el reclamo social pacífico, legítimo y garantizado por el mandato constitucional y el orden legal de las acciones conspirativas que pretenden instaurar un ambiente de caos en el país con ataques violentos contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados y toma de edificios e instalaciones estatales,
Las reivindicaciones de los movimientos sociales no pueden ser utilizadas por fuerzas ajenas empeñadas en destruir el orden democrático y revertir el proceso de reinstitucionalización y lucha contra la corrupción que venimos impulsando todas las funciones del Estado. En resguardo de la seguridad, de la integridad del Estado y del orden legal e institucional vigente, en el marco de nuestras respectivas competencias, adoptaremos todas las acciones de control, juzgamiento y sanción de todo acto reñido con la ley y la ética pública. Es obligación del Estado precautelar la seguridad, el bienestar y las condiciones de desarrollo justas y equitativas para todos los ecuatorianos, por lo cual alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cauce común para que prime el interés nacional y la paz social. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señores. Vandalismo. Acaban de rematar un tanque de los milicos. Saqueos. ¡Dale, corre, corre! Violencia. Daños a la propiedad privada. Ataques a la fuerza pública. Atentados a la naturaleza. Robos a empresas productivas. Milton, cierra la bodega de paso. Agresiones a quienes no se les unen. ¿Quién dijo que trabaje? Eso es lo que quieren instaurar aquellos que quebraron el país y dejaron comprometido el futuro de todos los ecuatorianos. Pero eso no es el verdadero Ecuador. La gente está brava. Hoy, actores políticos del pasado, que por amarres y compromisos nunca tomaron decisiones económicas responsables, que por su prepotencia se acostumbraron al despilfarro y la corrupción, permisividad que le costó al pueblo ecuatoriano millones de dólares, ahora pretenden desestabilizar al Ecuador para satisfacer sus oscuros intereses e intentar por codicia y violencia regresar al poder para seguir saqueando al país y dejar impunes sus actos ilícitos. Sus dirigentes inescrupulosos así lo exigen. Convocamos a una resistencia generalizada en todo el país con movilizaciones. Nos vamos a valer una vez más de este paro nacional para decirle al gobierno. Aquí estamos en pie de lucha y que sepa claramente el presidente Moreno o se cae el gobierno. La única organización política que ha tenido una postura firme de rechazo de oposición a este gobierno ha sido la Revolución Ciudadana. Sus dirigentes inescrupulosos así lo exigen. Queda claro, la desestabilización tiene nombre y rostro: correísmo. Ellos son los que a través de la manipulación y la mentira están provocando el enfrentamiento entre ecuatorianos, entre el pueblo y las fuerzas del orden que los cuidan, con un interés firme: atentar a la estabilidad del país mediante la alteración del orden democrático. Esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Venceremos. Todo es cuestión de tiempo. Seguirán mintiéndote para generar caos. Seguirán generando temor para incendiar al país. Seguirán cerrando calles para generar inseguridad. Seguirán desinformándote para generar odio. Sube a 3 puntos el IVA y van a quitar el gas. Falso. Una tarjeta que tienen los venezolanos que compran los víveres gratis. Es que le da el gobierno ecuatoriano un subsidio. Falso. Inteligencia tiene información de que se va a dar un golpe de Estado. La consigna que ellos tienen es tomarse la cárcel de la Tacunga, sacar a Glass. Falso. Estamos uniéndonos a las congregaciones que hay en todas las prisiones de las diferentes ciudades del Ecuador. Empezaremos a tomarnos todas las prisiones. No vamos a respetar la vida de los señores guías. Usted decide cómo quiere arreglar las cosas. No hay paz salvada por ningún lado, señor. Pero los ecuatorianos les vamos a demostrar a los golpistas que somos solidarios, pacíficos, trabajadores,
emprendedores, soñadores, porque esto sí es el Ecuador. Hoy los ecuatorianos trabajan juntos con un gobierno que se interesa por todos, que se preocupa por los más vulnerables, que cree en los emprendedores, que atrae a los inversionistas, que toma decisiones responsables para recuperar el crecimiento del Ecuador, que con diálogo y acuerdos está recuperando el desarrollo y el empleo. Hemos tomado decisiones que durante 40 años fueron postergadas, decisiones que seguirán reactivando el comercio, el empleo, la seguridad, el emprendimiento y la protección social de todos los ecuatorianos. Estamos sincerando la economía. Estamos recuperando recursos para mejorar la calidad de más de 5 millones de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad. Eliminamos el anticipo al impuesto a la renta, se redujo los aranceles para maquinaria y materia prima agrícola, se suprimió los impuestos a herramientas tecnológicas, entre otros beneficios. Somos un gobierno de diálogo, respetuoso de la ley y de las opiniones diferentes. Somos el gobierno de todos, que nunca apoyaremos la violencia y que rechazamos tajantemente a los del pasado, que pretenden atentar a la estabilidad democrática, poniendo en riesgo la seguridad de miles de hermanos ecuatorianos. Siempre desde el gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. Gracias a todos los ecuatorianos que se han decidido también por el orden, la paz y la democracia. Muchísimas gracias. Toda una vida. El gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Surge el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se han caracterizado sus políticas de préstamos y salvamentos? Le vamos a contar. El 1 de julio de 1944, en un lujoso complejo hotelero de la ciudad de Bretton Woods, se reunieron representantes de 44 naciones para crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos, país anfitrión de la reunión. Ese día también se impuso al dólar como un instrumento de dominación y ganancias de las corporaciones financieras imperialistas, ya que se decidió reemplazar el patrón oro por el patrón dólar. Desde entonces, el FMI ha sido una de las principales herramientas de dominación financiera. Un ejemplo nítido es el de Argentina, país que se vinculó al organismo en 1956. Siempre se impusieron préstamos a cambio de ajustes y privatizaciones. En enero de 2006, el presidente Néstor Kirchner logró desendeudar a la Argentina mediante el pago de 9.810 millones de dólares y recuperando de esa manera la plena soberanía de decisión. También se les prohibió a los técnicos del FMI que revisaran las cuentas fiscales, tal como se hacía hasta entonces. Sin embargo, Mauricio Macri volvió a recurrir al fondo, con lo cual inició una gravosa deuda para el próximo gobierno con vencimientos hasta 2022, comparándose con una situación similar en Grecia, donde los coletazos de la crisis global de 2008 provocaron protestas masivas, particularmente a partir de 2010 y 2012, cuando la llamada Troika, integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, intervino en el rescate de los bancos y el pago de la deuda soberana a cambio de la aplicación de medidas severas de austeridad en detrimento del pueblo. Otro caso emblemático es el de Venezuela durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. El 16 de febrero de 1989, el entonces mandatario anunció un paquetazo de medidas neoliberales impuestas por el organismo de crédito que derivaron en el conocido Caracazo. El estallido social, que duró 11 días, dejó cientos de muertos y heridos. El plan del Ejecutivo incluía aumentos de precios, privatizaciones y caída del salario real de los sectores populares. Durante la Revolución Bolivariana, tanto el presidente Hugo Chávez como su continuador Nicolás Maduro han mantenido la premisa de que abrirle las puertas al FMI, aún en condiciones difíciles, sería abrirle las puertas a la dominación financiera y la pérdida de la soberanía.
El poder del Fondo Monetario Internacional ha comenzado a declinar. En octubre de 2016 debió rendirse e incorporar al yuan, la moneda china, a la cesta que ese organismo usa como medida de valor, junto al dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. Esto significó un enorme triunfo para el gigante asiático, cuya moneda gana cada vez más presencia en las transacciones internacionales. Bueno, con esta descripción del Fondo Monetario Internacional, yo sé que nos hemos quedado cortos y cuando dialogo con Amaury Chamorro, él me va a dar una caracterización mucho más profunda de esta institución financiera que prácticamente es la razón por la cual está el pueblo de Ecuador en las calles. Amaury, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por el espacio y un gustazo estar aquí contigo. Sí, realmente el pueblo ecuatoriano sale en las calles por la implementación nuevamente de un modelo fallido, ¿no? El FMI ha intentado a lo largo de las últimas décadas en América Latina implementar un modelo económico que no es viable para el continente y que acaba pasando el costo de ese modelo económico, de ese superendeudamiento de las naciones a los pueblos, y estos pueblos pagan en cuanto al sistema bancario internacional, en cuanto a las empresas privadas y las grandes familias oligarcas de los países se enriquece cada vez más. Es una forma de ahorcar. Yo diría que el FMI es una especie de la válvula de oxígeno de los países, ¿no? O sea, ¿y qué pasó en el progresismo latinoamericano? ¿Pero quién respira con esa válvula de oxígeno? No, es que el progresismo en América Latina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, en la época del presidente Lula, Argentina, pudieron crear su capacidad de oxígeno. O sea, ellos mismos conseguían respirar, alimentar sus economías, crecer, buscar otras fuentes de financiamiento que no eran específicamente el FMI. Entonces, esta vuelta a la derecha de manera forzada, ¿no? Porque recordemos que no es un proceso democrático normal. La victoria de Bolsonaro no es algo normal. Lo que está ocurriendo en el Ecuador también no está dentro del marco del Estado de Derecho. Entonces, ese atropello jurídico para que la derecha vuelva a las presidencias de las repúblicas tiene como objetivo general implementar el modelo neoliberal. ¿Y eso qué quiere decir? Que el FMI se transforma en la principal fuente de financiamiento de los países. No obstante, también te aplica un modelo económico que no te permite el desarrollo, que siempre te va a mantener en la dependencia de quién te provee ese oxígeno. ¿Quién? Los Estados Unidos. Ahora bien, todo eso que me acabas de describir es inversamente proporcional al discurso del presidente Lenín Moreno a la hora de aplicar este paquetazo. ¿Cómo se entiende? Porque Lenín Moreno, así como todos los presidentes, crean un relato, ¿no? Un relato para justificar sus medidas económicas. Entonces, al igual que Brasil, al igual que Argentina, al igual que Ecuador, se justifica primero. Hay una gran persecución a la izquierda de esos países porque los acusan de corruptos, ¿no? Entonces las empresas de comunicación juzgan, condenan a las personas, los jueces, el sistema judicial apenas firma la sentencia ya hecha en los noticieros y a raíz de eso dicen quebraron el país. Entonces lo primero es la persecución porque han quebrado el país. Se interpretó por la voz de Macri como la pesada herencia. Claro, la pesada herencia. Y bueno, es más, los titulares que dan los presidentes es igual en Argentina, en Brasil, en Ecuador, Lenín Moreno. O sea, es copiado y pegado, es una receta burdamente copiada. Entonces, que tiene un denominador común, el FMI. No solo el FMI, el FMI es un instrumento. Es un instrumento ¿de quién? De los Estados Unidos y de Europa. Es un instrumento financiero, es un sistema que te permite y te obliga, más que permite, te obliga a actuar dentro de los moldes de las políticas económicas que ellos creen que es mejor para los pueblos, porque en realidad ellos saben que no es mejor, pero te mantienen en la dependencia. Una de las primeras medidas del presidente Correa al llegar a la presidencia de la República fue expulsar el Banco Mundial del Ecuador. Fue prácticamente no desarrollar al país, no hacer la inversión pública necesaria para sacar al Ecuador del subdesarrollo con esos métodos de financiamiento que al final quien paga las cuentas es el pueblo ecuatoriano a un costo demasiado elevado. Entonces, como te estaba comentando antes, ¿qué es lo que hace el FMI? El relato es, son corruptos, los perseguimos, los encarcelamos, quebraron el país. Por eso nosotros tenemos que buscar un auxilio. Gracias a Estados Unidos por ayudarnos tanto, gracias FMI, y llega el FMI y le pasa la factura al pueblo. El Ecuador no necesitaba de este endeudamiento de 10.000 millones de dólares, que es casi el 10% del PIB del país, al igual que Argentina, que se endeudó en 57.000 millones de dólares con el FMI. Te voy a repreguntar algo que le estaba preguntando también a Fernando, y como conocedor que eres de la realidad ecuatoriana, me voy a permitir volver a hacerlo. ¿Cómo dejó Rafael Correa el Ecuador tan mal para merecer este salvamento del FMI? El presidente Rafael Correa debería ganar el Premio Nobel de Economía. El 2016 el Ecuador
al mismo tiempo tuvo el peor terremoto de la historia del país que costó 3 puntos del PIB. El más grande volcán activo del planeta, que es el Cotopaxi, entró en erupción. Nosotros tuvimos la baja del precio del barril de petróleo de $120 a $10. La supervaloración del dólar a nivel mundial. Acordemos que el Ecuador tiene una economía dolarizada. No es vinculado la moneda local con el dólar. No existe la moneda local. Se mató al sucre, que era la moneda del Ecuador. Entonces, perdimos competitividad. ¿Cómo puede ser que dentro de esas condiciones, en un solo año, igual el presidente Correa entregue a Lenín Moreno un país que al año siguiente ya comienza a crecer nuevamente? Prácticamente se cerraron las cuentas en cero y entregando 11 hidroeléctricas construidas en el país. Sin embargo, Amaury, ha calado en la mentalidad de ciertos sectores de la población ese discurso de que el país quedó completamente endeudado a la salida de Rafael Correa. ¿Gracias a qué ha calado ese discurso? Las empresas de comunicación. ¿No? Las empresas de comunicación son los perros guardianes de esas oligarquías que en este momento quieren quebrar al Ecuador. O sea, los medios de comunicación mienten. Ellos o mienten, o omiten, o descontextualizan la información. Por ejemplo, los titulares en este momento hablan de la violencia correísta. Por favor, hay videos de militares invadiendo las casas de las personas, agrediendo a las personas en las casas. Tenemos ya un muerto, decenas de personas detenidas, miles de heridos. O sea, no puede ser que se justifique la violencia sobre ese aspecto. Entonces, los medios de comunicación lo que ellos hacen es crear matrices, crear sensaciones. La gente cree que está inmersa en un país quebrado, corrupto, que no tiene futuro. Entonces, ¿Qué sentido tiene el estado de excepción? El sentido tiene estado de excepción de darle absoluta libertad a que las fuerzas de seguridad puedan actuar de manera brutal en contra de la ciudadanía, que los medios de comunicación pueden decir lo que les dé la gana y que no sean fiscalizados. Y también una otra cosa muy importante, recordemos, el Parlamento ecuatoriano está cerrado. La Asamblea Nacional Ecuatoriana está cerrada. Es uno de los primeros actos cuando hay una dictadura militar, es cerrar el Parlamento. El Parlamento se cierra por decisión de su presidente. No que el presidente ordenó, pero son del mismo partido. Y hasta ahora hay una presión ya de diversas bancadas, no apenas la correísta, pidiendo la apertura de la Asamblea porque tienen que discutir, por ejemplo, el estado de excepción, que es inconstitucional. ¿Mera casualidad que esté cerrado el Parlamento ecuatoriano en este minuto o forma parte de un plan meticulosamente previsto? Es parte del mecanismo. Lenín Moreno no está haciendo nada de manera improvisada. Hace un año firmó un acuerdo con las fuerzas, con los Estados Unidos, con las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se instalaron en el Ecuador. Oficialmente actúa el FBI, la DEA, las Fuerzas Armadas estadounidenses, la CIA. Es oficial. Tienen un convenio, lo que es inconstitucional. El ministro de Defensa dijo, Galápagos son un portaaviones natural y entrega las Islas Galápagos a los Estados Unidos. O sea, es muy grave. El nivel de biodiversidad que tienen No, esas y no islas. solo eso, es el territorio y soberanía ecuatoriana. Exactamente. ¿Cómo puede ser que un presidente entregue su territorio a disposición de un ejército extranjero? Por Dios, ¿qué estamos hablando? Entonces, todo eso ha hecho Lenín Moreno con la justificativa creada por los medios de comunicación. Entonces, la idea era tocar el corazón de las personas a decir, mire, estamos en un desastre, entonces la única opción es esta. Es difícil tomar ese remedio, no es sabroso, ese jarabe, pero te va a mejorar. Pero la gente no come cuento. El ecuatoriano vivió durante 10 años un proceso de desarrollo que nunca había existido en el país. Por primera vez los indígenas, los afrodescendientes estudiaban en las mejores universidades del mundo gratuitamente. Tenemos generaciones enteras de regiones enteras del país que por primera vez pudieron lograr entrar a una universidad. ¿Por qué eso? Llama la atención, no además, depender del FMI. Eso es clave. Llama la atención cómo este paquete de medidas está directamente enfocado hacia el sector público, en su mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué deja quieto al sector privado? Porque, primero, el sector público, si tú quiebras al sector público, si no das la salud pública gratuita y de calidad, la educación pública gratuita y de calidad, tienes que privatizarlo. ¿Qué ocurría en el Ecuador? Un fenómeno interesantísimo. La clase media comenzó a retirar a sus hijos de las escuelas privadas a inscribirlas en las escuelas públicas. Durante el gobierno de Rafael Correa. Claro, por primera vez en la historia. Es más, algunas escuelas privadas tuvieron que cerrar las puertas. ¿Por qué la gente comenzó a estudiar en las escuelas públicas? ¿Por qué? Por la calidad, por el acceso, por toda la infraestructura creada, las famosas escuelas del milenio, que son referencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué es eso? Le quitas el dinero, obviamente, a los sectores privados. Ahora multiplica eso a lo que ganaba el sector privado, por ejemplo, de la educación superior, también de la medicina, del sistema de salud. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano ahora daba por primera vez al ciudadano el acceso a la salud pública y gratuita, de calidad,
la cantidad de hospitales, todo. Otra información importante, que al final de todo esto, el objetivo de esta gente es privatizar. El Ecuador construyó, como te había dicho anteriormente, 11 hidroeléctricas. El Ecuador, que importaba 800 millones de dólares en energía eléctrica al año, ahora es exportador de energía eléctrica por 1.000 millones. ¿Y qué quieren hacer? Quieren privatizarlo. ¿Por qué? Porque saben que es rentable eso. Entonces, en vez de que la rentabilidad se transforme en una mejor calidad de servicio al ciudadano, barata, que ya está descontada en sus impuestos, no, lo que ellos quieren hacer es que alguien se quede con la utilidad de eso. Y esos son los mismos grupos empresariales, los banqueros, que en este momento reciben dentro de este paquete del FMI un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares. Lenín Moreno... O sea que en la medida que se arrecia el paquetazo, hay un perdonazo. No, explícanos mejor eso. Mira, es tan ridículo lo que dice el Lenín Moreno, que él dice que retira el subsidio a los combustibles porque necesita ingresos. El Estado está gastando mucho en subsidio. Son 1.3 mil millones de dólares en subsidio. Y le da un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares. ¿A dónde está la matemática? No tiene sentido. O sea, es claro, los medios de comunicación no lo dicen. Son más de 2.000 medios de comunicación privados en el Ecuador que constantemente dicen que el gobierno está haciendo lo correcto. Obviamente esos medios de comunicación son de la banca ecuatoriana, son de las élites ecuatorianas que son las que van a ganar dinero y son las que están siendo perdonadas por esos 4.5 mil millones de dólares. Lenín Moreno va a reducir los impuestos, el impuesto a la renta. La gran parte de la población ecuatoriana es exenta al impuesto a la renta porque no están en esa cuota. ¿Quiénes son los beneficiados? Los que deberían pagar más impuestos. Por ejemplo, otra cosa que es un suicidio en el Ecuador. El Ecuador, que tiene una economía dolarizada, depende de la entrada de dólares al país. Entonces debes crear mecanismos que impidan la salida del dólar del país. ¿Por qué no se logró durante el gobierno de Rafael Correa el rescate de la soberanía financiera? Eso, a ver, son cositas, solo finalizando la idea anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Si sale mucho dólar y entra menos dólar, el Ecuador puede quebrar. Entonces existen mecanismos como el impuesto sobre la salida de divisas, aranceles que se ponen a importación de productos como celulares o bebidas alcohólicas que no necesariamente son para el día a día de la ciudadanía, principalmente el tema de bebidas alcohólicas o chocolates, cosas de ese tipo, de alta gama. Exacto. Entonces se ponen los impuestos sobre los aranceles sobre eso y también la importación. Entonces cada vez que tú importas sale el dinero del país, se cobraba esa salida del dinero para que se quedara primero impedir que saliera tanto dinero y segundo, para que parte de eso se quedara en el Ecuador. Lenín Moreno acabó con todo eso. Entonces, él está amenazando la dolarización en el país y no solo eso, está acabando con una fuente de financiamiento ¿de qué? De los hospitales, de la misma policía, de los servicios públicos prestados en el país. Entonces, ahora, cuando me dices que está amenazando la dolarización en el país, ¿qué puedo interpretar yo? ¿Que está amenazando con que termine la dolarización en el país o con que se enraíce la dolarización en el país? No, que termine, que termine. Es muy delicado lo que está ocurriendo porque si sale tanto dinero del país, al lugar de entrar, el país va a quebrar. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene capacidad de emisión de moneda. O sea, yo no puedo imprimir dólares. Yo dependo del dólar que venga de afuera. Entonces, necesito que una balanza comercial favorezca la entrada más de dólares que la salida. Y si Lenín Moreno continúa implementando mecanismos para que salga el dinero, porque él habla hasta el tema de la libertad del ecuatoriano de poder mandar el dinero hacia afuera. Claro, es que los beneficiados por esos 4.5 mil millones de perdonazos son los que tienen los dineros en paraísos fiscales para justamente no pagar impuestos. Dinero de corrupción, como es el caso ya denunciado anteriormente de INA Papers. Ahí la familia Moreno tenían una empresa en paraíso fiscal y con 18 millones de dólares recibidos allá. Entonces, la situación es muy transparente y la gente no comió cuenta. Por eso la gente está en la calle. Ahora bien, va mucho más allá de los correístas. ¿Por qué no se logró la soberanía monetaria? Porque es muy complejo salir de la dolarización. El Ecuador está en vías de desarrollo. El Ecuador era un país, cuando llega el presidente Correa, que no existían ni siquiera carreteras para poder viajar de una ciudad a otra. Era un país que gran parte de la población siquiera tenía cédula de identidad. No existía hospitales, escuelas, no había la menor condición, y los índices de desarrollo lo indican, la menor condición de vida de la población, la gran mayoría de la población, una pobreza extrema terrible. Entonces, ¿cómo de ahí saltar a no tener más dólar? Claro, es un proceso que se construye y el Ecuador creó los mecanismos dentro de la Revolución Ciudadana de manejo económico, de infraestructura para transformar el Ecuador en un país que tuviera una mínima capacidad de competencia a nivel internacional para llegar a lo que
la Revolución Ciudadana indicaba que era transformar el país de la matriz de producción para una matriz de conocimiento. En vez de vivir de la extracción del petróleo, no, nosotros queremos vivir de la capacidad del ecuatoriano de desarrollar científicamente al país. Es su talento. Por eso es del talento humano. Por eso se construyó Yachay, que es la ciudad del conocimiento. Es una ciudad universitaria que tenía como objetivo que llegaran las grandes incubadoras a nivel mundial para desarrollar esta tecnología. Universidades que explotaban, que era la Universidad de la Amazonía, que explotaba el conocimiento ancestral y también la tecnología que se podría generar a partir de la biodiversidad ecuatoriana, que es uno de los países más biodiversos del mundo. Pero todo eso se acabó dentro del gobierno de Lenín Moreno para decir que el país está quebrado, entonces nosotros necesitamos el FMI. Porque obviamente en esas universidades es que nacen los procesos de soberanía, es ahí donde se desarrolla la tecnología, es ahí donde los pueblos tienen capacidad de no depender más de la creatividad, del conocimiento de otros países, que son los que te controlan el oxígeno, volviendo al comienzo, ¿no? Son los que te dan el préstamo o te permiten que tú compres o no esa tecnología y te dominen todo el tiempo. Y ese es el gran proceso que está enfrentando el Ecuador. Amaury, no quiero despedir, ya me están dando prácticamente el cero en el programa, pero digamos que en contados 30 segundos quiero preguntarte, ¿consideras que esta situación que se está dando en el Ecuador actualmente pudiera servir, digamos, de caldo de cultivo para una reconfiguración de las fuerzas progresistas en aras de que avancen, ¿no?, en un futuro próximo en el Ecuador? Parte de la ciudadanía que en un determinado momento no votaba por el presidente Correa o no optó por Lenín Moreno, inclusive gente de la oposición, es público y notorio, lo dice. Nosotros estábamos mucho mejor con Rafael Correa. Eso quiere decir que las fuerzas progresistas comienzan a dialogar con ciertos sectores de la ciudadanía, que no necesariamente son los sectores políticos, ojo, no estamos hablando con los partidos de centro-derecha, estamos hablando del ciudadano, el de a pie, y comienza a ver de vuelta al progresismo, a la revolución ciudadana, como una vía de desarrollo que incluía a todos, porque inclusive dentro de la revolución ciudadana los ricos nunca ganaron tanto dinero como antes habían ganado. Lo que no querían era pagar impuestos y lo que querían era poner el presidente y sus ministros, y eso no ocurría dentro de la revolución. Querían gobernar. Y no lo hicieron. Amaury, un millón de gracias por también haberte acercado a los estudios de Telesur y habernos dado esta radiografía más profunda del Ecuador de hoy.